Hechos milagrosos en la vida de Santa Rita de Casia. Las abejas. Según una tradición, desde que era bebé, mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin hacerle daño, y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría, trató de dispersar las abejas con su brazo herido, y sin embargo su brazo se sanó inmediatamente. Después de 200 años de la muerte de Santa Rita, algo extraño ocurrió en el monasterio de Casia. Las abejas blancas surgían de las paredes del monasterio durante Semana Santa de cada año y permanecían hasta la fiesta de Santa Rita, el 22 de mayo, cuando retornaban a la inactividad hasta la Semana Santa del próximo año. El Papa Urbano VIII, sabiendo lo de las misteriosas abejas, pidió que una de ellas le fuera llevada a Roma. Después de un cuidadoso examen, le ató un hilo de seda y la dejó libre. Esta se descubrió más tarde en su nido en el monasterio de Casia, a 138 kilómetros de distancia. Los huecos en la pared, donde las abejas tradicionalmente permanecen hasta el siguiente año, pueden ser vistos claramente por los peregrinos que llegan hoy al monasterio. La entrada en el convento. Rita tocó las puertas del convento de Santa María Magdalena, pero fue rechazada. Según algunos, hasta 3 veces. La causa no era por ser viuda, ya que en otros conventos también había viudas, sino, probablemente, porque todavía podían existir serias dificultades con los asesinos de su marido, que podían llevar los problemas hasta el convento, quebrantando así la paz conventual. En el breve relato escrito por las religiosas en 1628, dicen: redoblando la oración y las lágrimas, se humillaba ante la mirada de Dios, atribuyendo a su demérito y a sus pecados la repulsa que le daban. Finalmente, la misericordia de Dios la consoló. Una noche oyó una voz que la invitaba al monasterio. Rita vio a San Juan Bautista que se encaminaba hacia un altísimo peñasco llamado Schioppo de Rocaporena. Allí fue por breve tiempo abandonada para que comprendiera la altitud del lugar y la sublimidad de la perfección religiosa a la que Dios la llamaba, y para que también viera el horror de la caída. Mientras estaba allí, tímida y ansiosa, fue consolada por San Juan Bautista, que llegó en compañía de San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Estos 3 santos la tomaron y la colocaron, de modo incomprensible para ella, dentro del monasterio y desaparecieron. A la mañana siguiente, las religiosas la encontraron dentro del claustro sin saber cómo había entrado, estando las puertas cerradas, pero ella les contó de modo sencillo lo que había sucedido y, reunidas en capítulo, y por divina disposición, la aceptaron como religiosa. Es importante saber que entró al convento con la ayuda extraordinaria de sus 3 santos predilectos. Quizá ellos allanaron el camino para llegar a la reconciliación con los asesinos y así se solucionaron los inconvenientes para entrar en el convento. La espina maloliente. El acontecimiento central de la vida de Santa Rita se refiere a la espina en su frente. Es lo que más se conoce de su vida. Veamos lo que escribieron sus hermanas en 1628. Empleándose toda en la oración, se entretenía con grandísimo gusto espiritual en la contemplación de la dolorosa pasión del Señor. Y fue largamente recompensada, porque, predicando un Viernes Santo en Casia, el beato Giacomo de la Marca, de la Orden de los Menores, se dejó llevar por su fervor al tratar de los atrocísimos dolores del Salvador, con tanto sentimiento que los oyentes quedaron enfervorecidos. Pero Rita, conmovida más que ningún otro, se sintió arrebatar por un vehemente deseo de participar de algún modo de los tormentos de Cristo. Retirada de su celda y echada a los pies de un crucifijo, que hoy se conserva en el oratorio del monasterio, comenzó a suplicarle con amargas lágrimas que le comunicase, al menos, una partecita de sus penas. Al momento, por milagro singular, una espina de la corona de Cristo le hirió la frente de tal manera que la llaga le permaneció impresa e incurable hasta su muerte, como aún se ve en el santo cadáver. La herida de la frente se transformó en una llaga dolorosa que desprendía mal olor. Por eso, dicen sus biógrafos, pasaba mucho tiempo en la soledad y oración, para no ofender a sus hermanas con el mal olor. Según nos dice el epitafio escrito en la caja solemne o ataúd, en el que colocaron su cuerpo en 1462, a los 5 años de su muerte. Beata eres, Rita, porque con firmeza y valentía te hiciste luminosa en la cruz.
donde tuviste que sufrir grandes penas. ¿A qué gran mérito pudiste atribuir el privilegio que no tuvo ninguna otra mujer de recibir una de las espinas de Cristo? Obró no por interés humano ni por recompensa, sino solo porque encontró en Cristo su tesoro, y a Él enteramente se entregó. ¿Y no te pareció estar bien purificada, que padeciste durante 15 años con la espina antes de pasar a la gloria celestial? Año 1457. Esta herida de la frente la tuvo durante 15 años hasta su muerte. Pero hay un hecho digno de mención. El año 1450, el Papa Nicolás V decretó la celebración del Año Santo en Roma. Algunos lo llaman el Jubileo de los 6 Santos, pues asistieron San Juan de Capistrano, Juan de la Marca, Diego de Alcalá, Pedro Regalado, Catalina de Boloña y Rita de Casia. Los 6, aunque sin conocerse, asistieron el 24 de mayo de ese año a la canonización de San Bernardino de Siena. El hecho es que las religiosas de su convento quisieron ir a Roma para ganar el jubileo, y la abadesa le manifestó a Rita que ella no podía ir debido al mal olor de la llaga de su frente. Las religiosas, mirando la indecencia que podía resultar de llevar en su compañía a una llagada maloliente, la exhortaron con mucha caridad a quedarse. Rita, con gran fe, hizo que le llevaran un poco de un sencillo ungüento del boticario, y, tocándose con él la frente, la herida se cerró de manera que no aparecía deformidad. Así pudo ir a Roma a venerar aquellas santas memorias de los mártires y ganar el jubileo. Y así que regresó la santa viuda de Roma, la herida volvió a quedar como antes. Las rosas. Las rosas de Santa Rita de Casia deben su origen al hecho de que Santa Rita, estando ya gravemente enferma en su convento de Casia y próxima a la muerte, fue visitada por una pariente suya, quien, al despedirse, juzgando que sería ya la última vez que habría de verla, le preguntó si podía servirle en algo, a lo que Rita contestó: «Quiero que cuando llegues a Roca Porena, vayas al huerto de mi casa, cortes una rosa y me la traigas tan luego la obtengas». Como era el tiempo de invierno, y en aquel año de 1457 se estaba distinguiendo por la intensidad de su crudeza, la mujer creyó que Rita deliraba ya por su enfermedad, y juzgando un desatino el encargo de la enferma, regresó a la villa sin acordarse para nada de la rosa, pero pasando junto al huerto de la casa de Rita, bien haya sido por curiosidad o por impulso sobrenatural, entró en él y vio con asombro que de la rama de un rosal medio cubierto por la nieve pendía una rosa fresca y lozana. Loca de alegría, la corta, retorna a Casia y entrega a Rita la rosa deseada, que se conservó largo tiempo fresca, despidiendo un intenso perfume. Este hecho originó el que las religiosas agustinas de Casia acostumbrasen cubrir con rosas la urna en la que yace el cuerpo incorrupto de Santa Rita, especialmente el 22 de mayo, aniversario de su piadosa muerte. Estas rosas eran distribuidas todos los años entre los bienhechores y amigos del convento, los cuales las conservaban como preciosas reliquias. El Señor, que se complace en honrar a sus santos y en glorificar a sus siervos, quiso que, mediante las rosas que habían adornado el sepulcro de Santa Rita, se verificaran curaciones milagrosas. Con este motivo se extendió muy pronto por todas partes la noticia de las rosas de la santa, como también los muchos y extraordinarios favores alcanzados por el contacto con estas rosas. Las uvas. Se dice que la superiora, para probar su obediencia, la mandó regar un sarmiento seco, y Dios premió su obediencia, convirtiendo el palo seco en una hermosa parra que hasta hoy se muestra a los visitantes en el patio del convento de Santa Rita de Casia. El hecho es que la parra sigue ahí, y puede ser hija de la que cuidó Santa Rita. Todos los años las religiosas envían al Papa una caja de uvas de la parra de Santa Rita. Por otra parte, las religiosas, desde tiempos antiguos, reducen a polvo las hojas secas de la parra, hierven el polvo y lo distribuyen entre los fieles en bolsitas bendecidas, y son muchos los milagros que se han atribuido a estos polvitos de la vid. Santa Rita de Casia ruega por nosotros.